Buenas tardes. Hola, una buena tarde con todos. Vamos a empezar, por favor, para dar las indicaciones. Ok. Primero que nada, pues una buena tarde con todos. Vamos a dar inicio a la tutoría de esta semana, la clase virtual. Sí, mi nombre es Henry Recalde, pues y voy a darles asistencia durante todos estos encuentros, que en realidad pues van a ser 4 encuentros referentes a aplicaciones de las TIC, ¿sí? Lo importante es tratar de hacerlo lo más práctico posible. En primera instancia, pues, este primer encuentro vamos a revisar temas bastante relevantes con respecto a el sílabo, el manejo de la plataforma y demás elementos, para que pues ustedes queden informados y sobre todo pues sepan cómo vamos a trabajar, ¿sí? Ok, primero que nada, pues es importante en el campus virtual, vamos a tener en la parte de inicio, vamos a tener la parte de la información de la materia, en lo que aquí pues respecta a la presentación de la asignatura, en un breve resumen de la presentación de la misma, la guía para iniciar en el campus virtual, vamos a tener también la presentación del tutor, como podemos ver aquí, la presentación del tutor, un extracto pequeño pues de la información del tutor. Vamos a tener algo muy importante, el sílabo de aplicaciones de las TIC, y para esto pues es importante sobre todo tomar en cuenta lo referente a nuestros temas que vamos a tratar, ¿no? Primero que nada, los objetivos de la materia, en lo referente a los temas que vamos a revisar durante estos 4 encuentros, ya que el quinto encuentro sería pues para el examen. Con todo, pues esta parte se les va a especificar e indicar cuándo pues va a ser el examen, las fechas, pero pues primero que nada los temas que vamos a revisar, ¿sí? Referente a los temas, vamos a revisar 4 temas principales: la parte de internet, la parte de procesadores de texto, hojas de cálculo y técnicas de estudio. Entre todos estos, pues vamos a tratar de, a partir de mañana también tenemos una sesión desde en la mañana. En esta sesión, pues vamos a revisar lo que es procesadores de texto, en la siguiente hojas de cálculo, y el siguiente domingo, pues la parte de técnicas de estudio. Va a ser bastante, vamos a tratar de hacerlo más práctico. Ese sería el objetivo principal para que pues nosotros podamos sacar el máximo de provecho con respecto a estas actividades de esta asignatura, que el objetivo principal pues sería que nosotros apoyemos lo referente a cada una de las herramientas que utilicemos para poder ser parte de un uso adecuado de la tecnología en cada uno de nuestros aspectos. Académico, en la parte laboral también es importante que podamos sacar el mayor de los frutos con respecto a cada uno de este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, es importante sobre todo conocer el sílabo. ¿Por qué el sílabo es importante? En primera instancia, el sílabo es importante porque con el sílabo nosotros vamos a poder saber cuál es la planificación que yo tengo de la materia, ¿sí? La planificación, en este caso, encuentro. ¿Qué temas vamos a revisar? ¿Qué actividades vamos a hacer? ¿Sí? En el sílabo, bueno, aquí pues primero que nada en el sílabo tenemos la parte del desarrollo de la asignatura, la parte de la evaluación, y pues como la parte de la evaluación, como está especificado pues en el reglamento de la universidad y pues en la forma de calificación que tiene para cada una de las materias, pues se va a realizar una calificación mediante las actividades, son las actividades, tareas o cualquier otra actividad que hagamos que sea calificada en clases, pues va a ser el 60% y el restante 40% va a ser la evaluación que nosotros tengamos, ¿sí? Eso pues a tomar en cuenta, sobre todo con respecto a esta parte de la evaluación.
Vamos a ver también en el sílabo que tenemos información de la bibliografía, lo referente a la bibliografía base y la bibliografía complementaria, de tal manera que ustedes puedan tener la posibilidad de que esto pues les sirva como material de referencia para consultas y también para poder ahondar en cualquier tema de la materia, ¿sí? Tenemos la planificación y aquí tenemos, aquí está, bueno, está especificado por semanas, pero realmente aquí el concepto sería encuentros, ¿no? Cada clase pues se vendría a tomar como un encuentro y los encuentros van a ser los días sábados y domingos. En este caso pues van a ser este sábado, este sábado y domingo y el próximo sábado y domingo, ¿sí? Aquí estarían las actividades que vamos a hacer durante todos los encuentros. El objetivo sería irlas cumpliendo y también ir cumpliendo lo referente al sílabo. Va a haber algunos casos como las hojas de cálculo que dependiendo la parte esta vamos a orientarle un poco pues a la parte de administración, contabilidad y todo lo demás con el objeto de que podamos utilizar de pronto herramientas que sean bastante particulares o útiles, sobre todo a la hora de realizar tareas o actividades, ¿sí? Entonces aquí tenemos los encuentros que se va a realizar cada uno de ellos y pues obviamente esto en función y en relación de la planificación que tenemos del sílabo, al cual está especificado pues en la sección de información. Un formato para entrega de tareas, en el caso de que tengamos alguna tarea por entregar, si es que es alguna consulta, pues sería utilizando el formato de entregar tareas, ¿no? El cronograma de evaluaciones, para este cronograma está todavía, no está especificada una fecha, pero aquí se especificará obviamente la fecha de cuándo tendríamos la evaluación, ¿sí? En la parte de interacción tenemos un foro de novedades. En el caso de que tengamos alguna novedad, se ingresará alguna entrada en dicho foro para que ustedes puedan revisar la información de las novedades, ¿no? Y la parte de que también es denominada como tacita de café, pues es con el objetivo de que ustedes lo tengan como un espacio en el cual pues no se trate necesariamente temas de la materia, cualquier otro tema en función de distraerse, en función de salir de, se podría decir, de la rutina de la materia, pues es el objetivo que utilicemos este foro, ¿no? Entonces invito pues a quien decida pues algún momento tener una interacción con sus compañeros, utilizar el foro, ¿no? Y también la sala de chat, que es una interacción en línea. El foro es una interacción, se podría decir, asíncrona, ya que no están necesariamente conectados los usuarios al mismo tiempo, puede ser que estén conectados en distinto tiempo, pero la sala de chat sí es en línea, es síncrona, porque pues obviamente para poder realizar un chat necesitan todos estar en línea, ¿sí? Y también algo importante, el glosario de términos. El glosario de términos que vamos a tener aquí es con el objeto de que ustedes lo tomen como una herramienta para ingresar información acerca de términos relevantes de la materia. Supongamos que alguien considera que algunos de los términos que yo tengo son importantes y quisiera compartirlos al colectivo, pues puede hacerlo mediante el glosario de términos. De igual forma, yo también si considero un término importante, los iré poniendo ahí de tal forma que esto les sea un material de consulta y sobre todo para que ustedes puedan tener información acerca de la materia, ¿sí? Ok, esto sería la parte de inicio. No sé si hay alguna inquietud. Algo muy importante en la parte de las tutorías están mis datos informativos, mi correo electrónico, ¿sí? En el caso de que alguien necesite alguna indicación o alguna comunicación, puede ser, pues pueden utilizarlo. De igual forma, les voy a enviar mi número celular en el caso de que alguien necesite alguna comunicación emergente. ¿Sí? Puede ser, ¿no? Con respecto a la asistencia, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Sí? Obviamente por cuestiones de registro de asistencia tenemos que tomar la asistencia, ¿sí? En todo caso, pues si es que alguien por alguna razón no pudo conectarse a la sesión, va a quedar grabado un video, pero sería importante, si es que hay por alguna razón alguien no puede
por teletrabajo y las circunstancias y la situación que está pasando, pues no necesariamente trabajamos o tenemos horario. Hay veces en que nos toca trabajar sábados, domingos, y pues eso implica que a veces no pueda de pronto asistir a alguna de las tutorías. Pero bueno, son solo 4 tutorías, pero en el caso de que alguien tuviese algún inconveniente, pues por favor notificarlo mediante el correo electrónico o pues a mi celular para poder yo tomar en cuenta su asistencia, ¿sí? Eso por favor tomen en cuenta, tomen nota, ¿sí? Y pues para que no tengan inconvenientes con respecto a la asistencia. Ok, vamos a revisar la parte de encuentro 1. No sé si hasta ahí hay alguna inquietud. Por favor, observación, pregunta. Ok, bueno, vamos a continuar. Primero vamos a revisar la parte del encuentro 1, un tanto explicando cómo está estructurada la plataforma. Va a tener un bloque académico en donde tenemos los contenidos, los objetivos, la parte de exposición en donde estará el material referente a la clase, la parte de construcción en donde habrá un foro. Cada uno de los, en la parte de construcción vamos a tener un foro y va a estar el enlace de la videoconferencia para conectarse al encuentro, ¿sí? En el caso del foro, se planteará una pregunta, que sería importante que, pues, obviamente todos participen en el foro, ¿sí? Para, pues, responder la pregunta planteada en el foro y también comenten alguna entrada o algún post que hizo alguno de los compañeros. También tenemos la parte de rebote, que es de hecho el objetivo de utilizar el rebote es para realizar una pequeña indicación o sobre todo evaluación sobre cómo se han percibido los contenidos de la materia, ¿no? En este test de control de lectura, obviamente está activado para realizarlo 5 veces, hasta 5 intentos. El intento que más nota o el que más alto nota saquen, pues va a ser el que se tome en cuenta para la nota de seguimiento, sobre todo con las actividades que hacemos, ¿sí? Y la tarea también, que va a tener una tarea que va a ser entregada, está activo. Voy a activarle hasta el próximo domingo, por favor. Esto voy a dejarle cambiando para activarle hasta el próximo domingo y que ustedes puedan resolverlo, ¿sí? No va a tener el límite la tarea, no va a tener un bloqueo la tarea. ¿Qué significa? Va a tener un límite, una fecha a tope, pero obviamente si es que alguien por alguna razón no puede o no pudo enviar su tarea por alguna inconveniente, pues puede subirlo, obviamente con el retraso respectivo. Va a aparecerme a mí como que se envió a destiempo, pero van a poder enviar, ¿sí? No se descuiden nada más, el tiempo es muy corto, así es que por favor hay que trabajar en estas actividades. Ok, vamos a trabajar un tanto pues con respecto al material del día de hoy, ¿sí? No sé si tienen alguna inquietud sobre lo que acabé de indicarles antes de proseguir con el material del día de hoy, por favor. Profe. Sí, te escucho. Profe, disculpe que le moleste, no sé si me escucha. Sí, ahí sí. Sí, pero ¿qué pasa? Que a veces no le escucho y se me sale, o sea, está bien baja la calidad de mi internet, creo que es, y no puedo escuchar, no sé si tomó lista o no sé, y es como No he recién tomado escuché. lista aún, no he tomado lista aún. ¿Sí? Sí, profe, si me llama o cualquier cosa es porque no me llega bonita la señal del internet, por No hay favor. problema, Mercedes. De igual forma, si tienes inconveniente, al final yo dejo grabando el video y tú puedes revisar en caso de que requieras repetir la clase o ver algún tema que no pudiste escuchar. ¿Sí? Ya, gracias, profe. Listo. Bueno, vamos a empezar con la presentación. ¿Sí? La presentación de la clase de hoy. Y para eso voy a compartirles la pantalla. ¿Sí? Y un poco vamos a trabajar con el tema de Internet. Importante lo referente a Internet. Pues Internet hoy en día se ha transformado en un medio de comunicación más, así como la televisión, así como
el teléfono, la radio, pues se ha convertido en un medio de comunicación más, de tal forma que su uso hoy en día es masivo, ¿sí? Su uso es masivo. A la vez que pues el uso masivo lo que ha permitido es que los servicios inmersos en el mismo vayan mejorando o vayan sufriendo una serie de cambios muy importantes en pos de los usuarios, que en este caso pues somos todos nosotros, ¿sí? Entonces el Internet como tal pues va a tener ciertos servicios, va a tener, vamos a hablar en este caso un poco de lo referente a ciertos temas como la definición, una definición de TIC, una definición de Internet, el origen del Internet, los servicios de Internet, cómo funciona el Internet, la evolución realmente del Internet, la evolución del web, que también vamos a especificar qué significa el web. En este caso, los sitios web o páginas web, también vamos a notar un poco la diferencia entre cada uno de estos. Y el objetivo principal es que pues nosotros tengamos de primera mano pues los distintos tipos de conceptos, sobre todo para poder realizar o conocer cómo ha ido cambiando esta parte del Internet, ¿no? En primera instancia, pues, si nosotros tomamos en cuenta, pues el Internet es es un elemento muy importante el día de hoy, en el cual, pues, casi, de hecho, la mayoría de comunicaciones y demás, pues, están inmersas en el mismo, ¿no? Entonces, como podemos ver, pues, nosotros en el Internet tenemos ciertos aspectos a tomar en cuenta. En primera instancia, vamos a ver ciertas definiciones del Internet que es necesario precisar y necesario, sobre todo, indicar para, pues, entender realmente todo este concepto o todo este mundo que es el Internet, ¿no? Entonces, primero vamos a definir la parte de TIC. ¿Qué es TIC? TIC, conocido como las tecnologías de la información y comunicación, pues son un elemento, es un término que realmente con el objetivo de hacer referencia a que mediante el uso de dispositivos, ¿sí? Dispositivos y la combinación de sistemas y demás, ¿sí? Se permite definir las TIC como el elemento que va a darnos la posibilidad de conseguir, sobre todo, establecer o interactuar con el mundo. Hoy en día nos hemos dado cuenta que el uso de las TIC es muy masivo, ¿sí? Mediante el Internet y las tecnologías que nosotros tenemos, ¿sí? El uso de las TIC, pues, realmente se ha conseguido en función de ciertos aspectos y parámetros que nosotros podemos tomar en cuenta. Hay muchas herramientas que sirven para los usuarios para poder interactuar, sobre todo con los distintos tipos de tecnologías que nosotros convivimos en Internet. Las tecnologías de la información y comunicación, como su término lo especifica, pues son las tecnologías o son la combinación de todos estos dispositivos, celulares, computadores, ¿sí? Programas que nos van a permitir interactuar realmente con los demás usuarios para obtener elementos como son la interacción y de hecho pues la comunicación. En ciertos aspectos, las tecnologías de la información y comunicación van a permitir, sobre todo, darnos la posibilidad de que nosotros realicemos o, pues sobre todo nosotros utilicemos dichas herramientas para podernos comunicar. Utilizamos hoy en día elementos como celulares, utilizamos dispositivos como computadores, tablets para podernos comunicar. Entonces, toda esta comunicación masiva lo que hace pues es que los elementos como organizaciones, como el uso del Internet, utilizando obviamente dispositivos, utilizando programas, lleguen a tener este elemento que es la comunicación principalmente, ¿no? Entonces, ese término que nos dice aquí, que hace referencia a lo que dice todos los dispositivos y componentes de la red, aplicaciones,
en sistemas combinados, dan como tal las tecnologías de la información y comunicación, con el objetivo de interactuar con el mundo, ¿no? ¿Por qué interactuar con el mundo? Porque lo que queremos es que, pues, comunicarnos y sobre todo establecer los distintos tipos de herramientas para poder utilizar para la comunicación. Tecnologías de la información y comunicación hay para muchos aspectos, ¿no? Como pueden ser los aspectos académicos, los aspectos técnicos, los aspectos negocios y una serie de elementos que podríamos nosotros definir o utilizar, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta esto de las tecnologías de la información y comunicación. En primera instancia también es importante recalcar que las tecnologías de la información y comunicación forman parte activa de cada una de nuestras vidas. Algo que pues se toma en cuenta y de hecho hay muchos errores a la hora de nosotros hablar de las tecnologías de la información y comunicación, es que nosotros hablamos como se habla de las TICs. No sé si en algún momento han escuchado decir que hay personas que dicen o hablan de las TICs, pero cuando en realidad el término tecnologías de la información y comunicación pues ya engloba este valor que está hablando de plural, de las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, cuando hablamos de las TICs, es un término que realmente no está dicho de una forma correcta, porque ya estamos indicando esto, ¿no? Entonces, la forma adecuada de hablar de esto sería las TIC. Entonces, las TIC son las tecnologías de la información y comunicación. Y el uso adecuado es el que nosotros vamos a realizar durante todo este curso, ¿sí? Con el objetivo principal de realizar la revisión de ciertas herramientas que nos van a servir para cumplir con este objetivo, interactuar con el mundo digital, ¿sí? Y obviamente realizando los distintos tipos de comunicación como tal, ¿no? La definición de Internet, vamos un poco a hablar de la definición de Internet. En Internet, o el Internet, o también es conocido como la Internet, ¿sí? Porque la Internet es conocido como la red, hablamos de una red, entonces este término va a permitir sobre todo tomar en cuenta ciertos aspectos muy importantes. El primero, pues es que es usado globalmente con el objetivo de transmitir datos a través de varios medios, ¿sí? Y para esto necesitamos de un elemento muy importante, como lo es la dirección IP. Y esta dirección IP, pues a su vez, es la que nos va a permitir comunicarnos con el mundo. Necesitamos una identificación cada vez que nosotros vamos a comunicarnos con un lugar con otro. Asimismo, como nosotros utilizamos un celular y obviamente para poder llamar a otra persona estamos de un número, de igual forma es el Internet para poder yo navegar, para poder yo comunicarme, compartir información y sobre todo enviarla o recibirla, necesito de una dirección. Esta dirección es conocida como la dirección IP. Hablando de su dirección, basada en el protocolo TCP/IP, que significa el protocolo de transporte, y pues la dirección IP es la dirección de Internet. Ok, ¿qué es el protocolo TCP/IP? Un tanto, pues voy a compartir aquí una pantalla para mostrarles qué es una dirección IP, ¿sí? Primero, vamos a tener la dirección IP aquí. Cuando yo verifico la información IP de un computador, tiene esta información. Esta es una dirección IP. Esta dirección IP es la dirección que me va a permitirme comunicar con el mundo y sobre todo identificarme con esa red. ¿Sí? Esta dirección IP debe ser única en su red, es decir, en la red en la que estoy conectado, esta dirección debe ser única, con el objetivo principal de que dicha información pueda transmitirse desde o hasta esta dirección. ¿Sí? La dirección IP, pues obviamente es un número. Este número de hecho, es el número de dirección. Tenemos direcciones públicas, direcciones privadas. Cuando nosotros nos conectamos a una página, esa página web
o ese sitio web o esa dirección, hablemos de Google, tiene una dirección IP. ¿Sí? Si no, verifiquemos de esta forma. Cuando yo voy a verificar la información de Google, ¿sí? Voy a poner aquí www.google.com. Google va a tener una dirección IP. Esta es la dirección IP de Google. ¿Sí? Una dirección obviamente pública. La dirección que yo tengo, o que mostré anterior, que tenía en mi computador, es una dirección privada. ¿Sí? Obviamente, mediante los dispositivos como el router del proveedor y todo eso, me permite comunicarse, ¿sí? Con el mundo exterior. Esta dirección IP pública es la que se representa, es representada por el www.google.com. Ahora, si nosotros quisiéramos entrar a una dirección y ponemos esta dirección IP, va nuestro navegador a mostrarnos la página web, ¿sí? O el sitio web al que está atado. Pero obviamente las direcciones siempre van a existir y de hecho una dirección identifica a un determinado servidor, a un determinado dispositivo en la red, en este caso en la internet, ¿sí? Si es que yo quisiera por alguna razón conectarme mediante el IP, pues lo puedo hacer. Pero ahora nosotros nos podemos dar cuenta que es más complejo recordar un número que un nombre. Y de ahí pues se creó lo referente a los nombres. Este nombre que tenemos aquí se denomina un nombre de dominio. Y un nombre de dominio de por sí tiene una dirección atada a ese dominio. Es decir, el nombre es para facilidad de uso y poder recordar, pero siempre va a tener una dirección IP en la cual yo tengo vinculado este nombre para poder ser reconocido en la red, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener una dirección IP. El nombre fue creado, o el dominio, con el objetivo de tener una alternativa mucho más fácil de recordarse a la hora de acceder a un determinado servicio en Internet, ¿sí? Entonces, esto es muy importante a tomar en cuenta con respecto al Internet y lo que hablamos aquí. Por eso, pues la red global incluye redes privadas, públicas, negocios, gubernamentales y cada uno de estos pues va a tener ciertos elementos o términos. En este caso, hablamos del www. El www es obviamente la red, la World Wide Web que me permite dar la posibilidad de tener elementos atados al Internet, ¿sí? Es decir, aquí está un servidor en el cual va a permitir mostrar contenido web. Ya vamos a ver qué es un contenido web. El Internet entonces hace referencia a un sistema global de comunicaciones. Sí, ya vamos a dar a un poco ir revisando la historia del Internet y desde cuándo nosotros tenemos esta parte del Internet para que pues obviamente esto pues pueda servir como referencia y tener una idea de cuándo nació el Internet, ¿no? Entonces los servicios que tenemos en Internet, uno de ellos, el servicio web, o también conocido como www, es uno de los que más utilizamos, ¿sí? De los que más utilizamos en Internet. Ok, vamos a ver el origen de Internet. Internet fue originado en los años 60. Era una red gubernamental y militar. Y el objetivo principal era compartir información. Compartir información con, con otros lugares, es decir, que la información no esté centralizada. Y es lo que tenemos hoy en día en Internet. El Internet no tiene un centro, no tiene un origen y no tiene un lugar en donde esté toda la información. La información está alrededor del mundo. Cada sitio, cada empresa tiene información que comparte y la misma puede ser consumida o puede ser visualizada desde cualquier lugar del mundo. Entonces el Internet no es una red centralizada, es una red totalmente distribuida. Asimismo, ese era el objetivo del inicio del Internet, compartir información y que no todo esté centralizado en un solo lugar.
Obviamente, esta red ARPANET fue concebida con ese objetivo. En el 85 pasó a formar parte del desarrollo de una red universitaria. Sí, una vez pues comenzó a aparecer los primeros proveedores de Internet, ya en la década de los 90, y pues empezó esta parte del Internet de consumo masivo, se podría decir, de que todo el mundo podía acceder obviamente al Internet. El Internet tuvo acceso público alrededor de 1995 y pues hasta el día de hoy es uno de los servicios más utilizados, el servicio web sobre todo, ¿sí? Eso hay que tomar en cuenta, sobre todo cuando nosotros hablamos de Internet, es importante indicar que pues el Internet eh, tuvo una evolución, tuvo un inicio, y su inicio pues obviamente fue un inicio militar, ¿no? Entonces vamos a ver otro elemento también importante con respecto al Internet, ¿sí? Los servicios de Internet. El Internet tiene muchos servicios y pues obviamente uno de sus principales servicios y que fue uno de los principales elementos que empezó obviamente con el Internet, pues fue el correo electrónico. El correo electrónico, uno de los principales e iniciales servicios. El correo electrónico que hasta el día de hoy lo seguimos ocupando de forma masiva y principalmente, pues es uno de los servicios por excelencia primeros que aparecieron en Internet. También tenemos servicios de audio y video, ¿sí? Hoy en día se ha potenciado mucho esta parte de audio y video, que de hecho pues lo ocupamos para hacer teletrabajo, lo ocupamos para dar clases, lo ocupamos para realizar una llamada a nuestros seres queridos y podernos comunicar de una manera mucho más fácil. No hay limitantes realmente con respecto al Internet, ¿no? Tenemos los juegos y películas online. También hablamos de juegos online, hablamos de películas ahora, pues un nuevo modelo de negocio en donde las películas bajo streaming pues tienen mucha acogida. Hablamos como plataformas como Netflix, como Amazon Prime, Disney Plus, que son pues plataformas que han venido evolucionando y sobre todo prestando servicio, dándonos cuenta que pues a su vez pues ya los operadores de cable pues poco a poco van perdiendo auge, ¿no? La transferencia y compartición de archivos, mensajería instantánea, foros, redes sociales, obviamente las redes sociales también unas de las más utilizadas, compras en línea, servicios financieros que los ocupamos pues obviamente muy masivamente hoy en día. ¿Cómo funciona el Internet? Bueno, aquí voy a ponerles un video. Sí, voy a ponerles un video bastante interesante y me pareció muy interesante. Ya les voy a poner. Está en inglés, pero un poco pues da una explicación en 5 minutos bastante útil y bastante clara de cómo el Internet funciona. Voy a ponerles el video, ¿sí? Un segundito. Y les coloco el video. A ver, vamos a ver. Aquí les voy a poner el video justo en la misma pestaña. A ver, les voy a compartir. Pero antes de eso les voy a activar los subtítulos porque este video está en inglés. Pero le vamos a poner subtítulos en español para que lo puedan visualizar. Ok. Vamos a ponerle en el Zoom también para que se pueda escuchar el sonido del computador. So, how does the internet? ¿Me indican si escucharon el audio del video? Sí, sí se escucha. Sí se escucha. Sí. Perfecto. Voy a ponerle a reproducir. Network.
Most of us know how to use the internet without actually understanding how it works, sort of like electricity in your home. You use it every day, but may not understand the mechanics behind it. And if the electric grid is difficult to understand, then the internet must be impossible, right? Wrong. In the next few minutes, I'll put you in the top 10% of people who understand how the internet actually works. For SecurityCatalyst.com, I'm Aaron Titus. Whenever most people think of the internet, this is what comes to mind. The internet is not a bubble cloud, even in the new age of cloud computing. The whole fuzzy cloud picture was created by people more concerned about job security than education. This is the internet. The internet is a wire, actually buried in the ground. It might be fiber optics, copper, or occasionally beamed to satellites or through cell phone networks, but the internet is simply a wire. The internet is useful because two computers connected directly to this wire can communicate. A server is a special computer connected directly to the internet, and web pages are files on that server's hard drive. Every server has a unique Internet Protocol address, or IP address. Just like a postal address, IP addresses help computers find each other. But since 72.14.205.100 doesn't exactly roll off the tongue, we also give them names like Google.com, Facebook.com, or SecurityCatalyst.com. So this is how it works. Your computer at home is not a server because it's not connected directly to the internet. Computers you and I use every day are called clients because they're connected indirectly to the internet through an internet service provider. Here we'll pretend that this is my home laptop and I'm using DSL. Now let's pretend that I want to visit AOL.com, which is coincidentally both a server and an ISP. I hop onto my laptop with DSL, go through my ISP, onto the internet, and look at AOL.com. My computer connects with AOL.com, and I can look at its web pages. Now, let's say that I want to send an email to Aunt Ruth. Aunt Ruth has AOL dial-up from home, and I've got a Gmail account. I log on to gmail.com and compose a message to Aunt Ruth's email address, auntruth@aol.com. Once I click send, gmail.com sends the email to AOL.com. The next day, Aunt Ruth dials into AOL servers and retrieves the email. Whenever an email, picture, or web page travels across the internet, computers break the information into smaller pieces called packets. When information reaches its destination, the packets are reassembled in their original order to make a picture, email, web page, or tweet. Okay, so imagine you're at work sitting next to your boss, and you're both surfing online. Your boss is doing market research, and you're updating your Facebook profile. You're both sending packets back and forth over the internet. But what's to keep your packets from accidentally ending up on your boss's screen? That could be embarrassing. The solution to that problem is IP addresses and routers. Everything connected directly or indirectly to the internet has an IP address. Everything. That includes your computer, servers, cell phones, and all of the equipment in between. Anywhere two or more parts of the internet intersect, there's a piece of equipment called a router. Routers direct your packets around the internet, helping each packet get one step closer to its destination. Every time you visit a website, upwards of 10 to 15 routers may help your packets find their way to and from your computer. Imagine each packet as a piece of candy wrapped in several layers. The first layer is your computer's IP address. Your computer sends the packet to the first router, which adds its own IP address. Each time the packet reaches a new router, another layer is added until it reaches the server. Then, when the server sends back information, it creates packets with an identical wrapping. As the packet makes its way over the internet back to your computer, each router unwraps a layer to discover where to send the packet next until it reaches your computer and not your boss's. And that's how the internet works, in 5 minutes or less. And you're now easily in the top 10% of people who understand the basics of the internet. If you found this video helpful, check out SecurityCatalyst.com for all kinds of ideas on how to protect your information. Ok, bueno, en tanto, pues esa sería una explicación bastante corta en 5 minutos de cómo el internet funciona, de cómo pues un paquete llega desde su computador
lo denominan paquetes. ¿Qué es un paquete? Es un conjunto de datos que son enviados, y obviamente y son enviados hacia un servidor y un servidor los recibe y reenvía con su respuesta y una petición para poder consultar una determinada página. Entonces, esto es importante, ¿no? Habló de los routers, que son los routers que tanto tenemos en la casa. Hablamos de nuestros routers, de nuestro proveedor de datos, y los routers nos permiten encontrar el camino para llegar hacia un destino, ¿sí? Como nos explicaba, pues en este ejemplo, pues es muy posible que para llegar a un determinado, para hacer una solicitud que siga a Google, a Facebook o cualquier otro lugar, pues necesite dar varios saltos a varios enrutadores hacia varios lugares para realizar la petición. Un tanto para poder ejemplificar esto, les voy a poner aquí un ejemplo de cómo pues podría llegar, cómo yo llegaría pues para encontrar Google. ¿Cuántos saltos va a dar? Vamos a ver aquí el ejemplo. Aquí pues lo que hace es ir desde un enrutador a otro con el objetivo principal de mostrarnos obviamente la información o el número de saltos que dio ese paquete para hacer la petición de Google. De pronto, cuando yo digito www.google.com, pues va o realiza todos estos saltos del paquete, va hacia todas esas direcciones que tenemos ahí, que nos aparecen, son los enrutadores a los que fue ese paquete para llegar a su destino, ¿sí? Dice que máximo nos va a mostrar 60, o más bien dicho, 30 saltos, pero nos damos cuenta aquí que pues aquí ya llegó a Google y obviamente aquí nos va a dar la dirección final, ¿no? Entonces, todos estos saltos son los que hace o que realiza, pues, el paquete que yo envío cuando escribo www.google.com. Estoy haciendo una petición de que el servidor Google me envíe la información de su sitio web y, obviamente, para hacer todo eso, realiza todo este proceso y todos por todos estos servidores o por todos estos enrutadores que se los denomina, pues son los que el paquete viaja mediante el Internet, ¿no? Entonces nosotros nos damos cuenta que nuestra respuesta es bastante rápida, ¿no? Pero obviamente por la velocidad que tenemos en Internet, por obviamente el tiempo de respuesta que tiene cada uno de estos enrutadores y el servidor, pues nosotros vemos nuestras páginas que viajan de una manera mucho más rápida. Pero nos podemos dar cuenta, a grosso modo, de que esto es el Internet, ¿no? No es que obviamente tengo un acceso directo a Google, sino tiene que ir por ciertos lugares que me dicen cuál es el camino para llegar a ese servidor de Google y que Google me devuelva una respuesta. Entonces, no sé si esta parte está claro, si sobre todo esta parte de aquí está entendido, ¿sí? De qué significan los enrutadores, los pasos que da. Para nosotros, obviamente, es muy transparente cuando yo pongo una dirección en el sitio web y me despliega la información, ¿no? Pero por detrás, nosotros nos podemos dar cuenta que todo esto es lo que está haciendo cuando se realiza una petición, en este caso, una petición web. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, por favor, sino para continuar. Ok, voy a continuar. Entonces, acá también tenemos otro elemento interesante, la evolución del Internet, ¿sí? Que la vamos a ver aquí. Y esto es bastante interesante también, este sitio, ¿sí? La evolución del Internet, ¿sí? Que nos permite, de hecho, es un timeline. ¿Qué es un timeline? Es una línea de tiempo. Si podemos ver aquí esta línea de tiempo, dice que el Internet nació en 91 como tal, ¿no? Hablamos de como tal el Internet comercial, ¿no? Porque si nos podemos dar cuenta, el Internet inició un poco antes, con el objeto principal de ser una red militar, una red gubernamental, a ser una red educativa, ¿no? Aquí empezó, pues, obviamente el sistema Linux en el año 91. Es muy utilizado el sistema Linux, es sobre todo la base de la mayoría de servidores. La gente que tiene, de hecho,
teléfonos basados en Android o tienen en Android, pues su teléfono tiene pues parte de un sistema operativo basado en Linux, ¿no? Entonces es bastante interesante desde qué año apareció, ¿no? El 6 de agosto empiezan a aparecer ciertas empresas que empiezan a aumentar los servidores desde Estados Unidos, empieza a haber el www, que es un dominio público como tal, el nacimiento de Mosaic, que es el primer navegador que apareció, ¿sí? En el 94 empezó Yahoo. Yahoo como tal nace en el 94 y Yahoo, pues el objetivo principal de Yahoo era realizar o tener un buscador o un portal que realice búsquedas y también muestre otro tipo de información, ¿no? Netscape, uno de los primeros navegadores en aparecer. Aquí aparece el primer banner, que era un banner. Hoy son muy utilizados los banners, utilizados como para promocionar o realizar publicidad. Y también nace Hotmail, ¿no? Uno de los primeros correos electrónicos, ¿sí? Anuncios web, nació Amazon, ¿sí? Fijémonos, en 1995 empezó Amazon, ¿sí? Nació también la parte más adelante tenemos la parte de Hotmail, la parte de el dominio.com, ¿sí? Web TV, empezó la web a aparecer en TV. Amazon empezó la parte en el 98, sus ventas ya un poco más grandes a gran escala, ¿sí? Tenemos ya nuestras primeras redes sociales, Flickr, también una de las primeras redes sociales que compartía imágenes o que comparte imágenes, ¿sí? Comparte imágenes. Tenemos MySpace, también otra red social utilizada mucho por los artistas, se podría decir, pero obviamente también ya pues MySpace ya dejó de tener su auge, ¿no? Entonces, esto también hay que tomar en cuenta. También aquí empezamos con la parte de la creación de el Wayback Machine. Esto también vamos a ver, este Wayback Machine es bastante interesante. Ya les voy a mostrar cómo ver páginas sobre todo antiguas o sitios en un determinado año, cómo se veían y cómo se ven ahora, ¿sí? Wikipedia, ¿sí? Apareció Google como tal, pues Google News. Google también se convierte en el rey de los navegadores y pues obviamente Google hoy en día es el rey de los buscadores, más bien dicho, es uno de los más utilizados. Y pues fijémonos dónde va a aparecer, empiezan las redes sociales. No, ojo, no quiere decir que Facebook fue la primera red social. Sí, la primera red social o la red social que más éxito ha tenido, pero obviamente MySpace también era una red social. Mucho más antes ya teníamos redes sociales, ¿no? Viene el surgimiento del concepto de Web 2.0, esto con Facebook y unas otras empresas más también que trabajan con la parte Web 2.0, Wikipedia también una de ellas, ya voy a explicarles este concepto. Y pues fijémonos hasta el día de hoy, pues la cantidad de sitios, la cantidad de redes sociales que tenemos el día de hoy y la cantidad de tecnología que se utiliza, ¿no? Entonces es muy interesante, sobre todo esta línea de tiempo, un tanto para saber la parte esta de cómo pues ha ido evolucionando este mundo tan grande que es el Internet, ¿no? Ok, vamos a continuar. Entonces, un link bastante interesante. La evolución también, aquí podemos ver la evolución de la web 1. De la web, esto vamos a ver, también es relacionado a la evolución del Internet. Y un tanto, pues, vamos a explicar la evolución de la web. Evolución de la web. ¿Qué es la evolución de la web? La web, realmente, los sitios web que nosotros vemos, cuando ingresamos a un navegador, que es un navegador también, es un programa que me permite mostrar las páginas web. Sí, pero no necesariamente, no simplemente me muestra las páginas web. Y vamos a ver unos conceptos bastante interesantes que son cómo se visualizan las páginas web, cómo
están compuestas las páginas web y sobre todo cómo pues esto ha ido cambiando el día de hoy, ¿no? Un tanto pues vamos, ¿qué es lo que vamos a revisar? Vamos a revisar lo referente a pues la parte de la evolución de páginas web, web 1.0, web 2.0, web 3.0, web 4.0. Vamos a explicar un poco pues cada una de estas aplicaciones, ¿no? Tenemos la web 1, más en sí pues nos vamos a basar en la web 1.0 y 2.0, ¿no? La web 1.0 donde tenemos difusión de contenidos bastante simples, ¿sí? En donde pues la actualización de los sitios era un poco menos, se podría decir, menos común, menos constante como la que tenemos el día de hoy, pues los sitios realmente se actualizaban siempre y cuando un ingeniero en sistemas conozca sobre el mismo y pueda dar soporte y sobre todo pueda actualizar el sitio web, ¿no? Web 2.0, lo que estamos viviendo el día de hoy. Los usuarios son productores de contenido. Y si nosotros nos damos cuenta, pues todos somos productores de contenido, ¿sí? Todos tenemos redes sociales, ¿sí? Y al tener redes sociales, nosotros podemos producir contenidos. Cuando posteamos una foto o posteamos un tweet o algún Instagram, subimos una foto y ponemos un mensaje, alguna cosa de esas, estamos creando un post, estamos creando un contenido. Y pues ese es el objetivo de la web 2.0, de que los usuarios creen sus propios contenidos, de que los usuarios actualicen contenidos. Ya no se necesita que un ingeniero en sistemas sea quien actualice el contenido, sino el usuario puede hacerlo interactuando con las aplicaciones, ¿sí? Sobre todo, las redes sociales han sido uno de los pilares fundamentales de esta evolución de la web 2.0. Tenemos sitios en donde yo puedo crear páginas web sin conocer nada de programación. Tengo sitios en donde creo noticias sin conocer nada de programación. Todos los usuarios generan contenidos y eso hace que el web 2.0 sea la evolución realmente bastante de un gran paso, un paso agigantado al lo que teníamos en la web 1.0, en donde solo una persona era quien actualizaba los contenidos, ¿sí? La web 3.0, que de hecho la vivimos el día de hoy también, y dice que aplicaciones web conectándose a aplicaciones web. Démonos cuenta este ejemplo que el día de hoy hicieron. El día de hoy, si ustedes se dan cuenta, para poderse conectar al Zoom, utilizaron el campus virtual. Una aplicación en este caso, una aplicación como el campus virtual, ¿sí? Una plataforma como el campus virtual, como el EVA, el entorno virtual de aprendizaje, en donde yo tenía una actividad o tenía un enlace en donde estaba creado una actividad de Zoom en la que ustedes dieron un clic y les indicaba si se querían conectar. En el momento que ponía conectarme o unirme, ¿sí? Se me abría otro sitio, en este caso el sitio de Zoom, para realizar la conexión, ¿verdad? Web semántica, web 3.0. Aplicaciones que permiten conectarse a otras aplicaciones utilizando sus mismos medios, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante. La web 4.0, la web realmente total, conocida por la posibilidad de establecernos la unión de inteligencias, conexión formada de elementos como 3D, inteligencia artificial, voz y pues algunas otras formas de comunicación. Esa también la vivimos en algunos casos. En algún momento han utilizado de pronto el Google Maps desde su navegador web, se pueden dar cuenta que el Google Maps utiliza inteligencia artificial. Si yo pongo algún punto o algún elemento al que quiero conectarme, pues el Google Maps lo que hace es utilizar un algoritmo para realizar el cálculo de la ruta más idónea. Utiliza inteligencia artificial, ¿sí? Para conectarme a la ruta más idónea. Y esto a su vez utiliza, pues obviamente, en función de ciertos elementos, ¿no? En función de la distancia, en función del tráfico que hay, en función del sentido de las calles. Es bastante interesante lo que hace, ¿no? Hoy estamos viviendo este tipo de elementos y herramientas
pero obviamente la que más se está aplicando el día de hoy de la web es la web 2.0, la que se aplica de una forma más masiva, y pues las otras web 3.0 y 4.0 pues a su modo pues están aplicándose en ciertas aplicaciones, no es una aplicación masiva todavía. Vamos a hablar un poco de cada una de estas evoluciones de los sitios web y cómo trabaja esta parte. Estamos en la web 2.0. Todavía no tenemos, como les había dicho, una comunicación masiva utilizando web 3.0 o pues 4.0. Vamos a hablar de la web 1.0 y aquí hablamos del www. ¿Sí? Y pues obviamente Tim Berners-Lee crea la www. ¿Sí? Y su propósito era tener un sistema de hipertexto para compartir documentos. Y aquí, pues, ¿qué es el hipertexto? El hipertexto es un protocolo que se utiliza, ¿no? El HTTP. Cuando hablamos de HTTP, estamos hablando del protocolo de hipertexto. Comparto documentos mediante este protocolo. Un protocolo sirve para enviar información por la red. ¿Sí? Y tenemos el HTML o el Hypertext Markup Language. ¿Cómo funciona el Hypertext Markup Language? Un poco voy a conectarme aquí en esta página y voy a ver la información del código fuente de esta página. ¿Sí? Como nosotros vemos aquí, esto que tengo aquí es el HTML. ¿Sí? Este HTML es un código, como habíamos dicho, un código que permite tener el lenguaje de marcas de hipertexto, que es conocido el HTML, ¿sí? Me permite mostrar toda la información de la página. Intercambio de hipertexto. ¿Qué es un hipertexto? Imágenes, documentos y demás elementos que pueda compartir por el internet. Este hipertexto, ¿sí? O este HTML, este lenguaje, es utilizado, o más bien dicho, es utilizado para crear páginas web, ¿sí? Y pues este lenguaje va a permitirme representar lo que tengo en una página web. Si yo veo esta página web que tengo aquí, ¿sí? Se ve todo ordenado, se ve los colores, se ve de una forma bastante presentable. Pero para hacer todo esto, este es el código que permite hacer todo eso. Obviamente, para poder ser conocedor y poder entender esto, necesito haber estudiado a fondo la parte de HTML o de pronto pues ser un ingeniero en sistemas. ¿Sí? Un poco complejo, ¿no? Pero a lo que quiero ir es que este hipertexto o este lenguaje HTML es representado o es interpretado por los navegadores. ¿Qué navegadores conocemos? Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Firefox, Opera y otros más que podemos tener en el mercado. ¿Sí? Ellos son los que interpretan ese lenguaje para mostrarnos las páginas que nosotros vemos. ¿Sí? Muy importante tomar en cuenta. ¿Sí? No vamos a aprender nada de HTML, ¿sí? Solo un poco, pues, para que ustedes conozcan cómo, pues, trabajan los navegadores. Los navegadores hacen esto. Interpretan este código HTML para mostrarme lo que veo de una forma usable, amigable y fácil de interpretar. Vamos a tener entonces sistemas basados en hipertexto, en donde tenemos imágenes, gráficos, multimedios, y pues se considera el acceso más sencillo y comprensible al Internet. Es muy fácil. Yo solo simplemente utilizo la información de un sitio web para querer visualizar la información que necesito y pues lo hago de una forma muy fácil, ¿no? Sobre todo bastante didáctica a la hora de utilizar, ¿no? ¿Qué protocolos tenemos en Internet? El HTTP que habíamos hablado, que es la dirección que nos aparece aquí, el HTTP, ¿sí? Esta S que aparece aquí también es importante, que significa que es un protocolo seguro
Y al tener esa S que aparece ahí, significa que toda la información que está pasando por esta página está encriptada. Y eso es muy importante, ¿no? Siempre que hago transacciones de un banco me dicen verifique que diga HTTPS, ¿sí? Eso me indica el HTTPS. Y el HTML, este lenguaje de aquí, ¿sí? Eso que nos quede claro de cómo pues trabaja los navegadores, utilizan el protocolo para transferir información, es decir, transferir este HTML que es representado por los navegadores. Es decir, cuando yo hago una petición a Google o hago una petición a una página, me envían este código HTML y pues el navegador lo que hace es mostrarme la información de una forma correcta. ¿Qué características tiene la web 1.0? Muy importante. Las características son pocos productores de contenidos porque dependo de alguien que modifique la información. Muchos lectores de contenidos porque muchas personas van a acceder a revisar. Las páginas son estáticas, es decir, no cambian tan seguido. La actualización de los sitios no se realiza en forma periódica por lo antes expuesto. Los sitios son direccionales y no colaborativos, que significa que nadie va a poder realizar o no se va a poder trabajar en conjunto en un sitio. En el caso de que se desee realizar una actividad colaborativa, no se puede hacer. Los usuarios son lectores, consumidores, y la interacción mínima es reducida en formularios, inscripciones, boletines, etc. ¿Sí? Esto es la web 1.0. Vamos a ver la web 2.0 y es la segunda generación, obviamente, aquí basado en el usuario. Los usuarios son los que crean contenido. Los usuarios son los que crean sitios. Los usuarios son los que potencian mediante el uso de webs o sitios web que permiten hacer las cosas mucho más fácil. Cuando nosotros creamos un contenido en Facebook, ponemos una publicación, ponemos una imagen y subimos a la red social, ¿sí? Estamos creando HTML, ¿sí? Pero si nosotros nos damos cuenta, al crear o subir una imagen mediante Facebook o una publicación mediante Facebook o Twitter o cualquier otra red social, ¿sí? Nosotros lo hacemos de una manera muy natural y muy fácil. No hemos puesto ningún código HTML. Esto gracias a los sistemas de gestión de contenidos, que son los que permiten, mediante una manera muy fácil, crear a los usuarios contenidos sin que los usuarios conozcan de este lenguaje conocido como HTML, ¿sí? Ese es el objetivo de la web 2.0, que los usuarios, mediante sistemas basados en la gestión de contenidos, que pueden ser redes sociales o cualquier otro sistema, los usuarios creen contenidos sin tener que conocer nada del lenguaje. Sí, los CMS o los gestores de contenidos consisten en una interfaz que controla o actualiza la información en bases de datos. Ahí se aloja el contenido, la información y demás. Y el sistema permite manejar lo referente a contenido y diseño, es decir, la parte de diseño en un lado y realmente los datos de mis publicaciones en otro lugar. ¿Sí? Eso es muy importante tomar en cuenta. ¿Cómo evolucionaron los sitios de administración de contenido? ¿Sí? Páginas estáticas, luego se configuraron páginas dinámicas o gestores implicados como CGIs y también después de páginas dinámicas basadas en ciertos lenguajes de programación. ¿Sí? Obviamente, para hacer páginas como esta sí se necesita un conocimiento de programación, ¿no? Pero gracias a estas páginas que permiten o fueron creadas, o la creación de estas páginas o estos gestores, pues nosotros hoy en día podemos ingresar contenidos de una manera mucho más ágil. ¿Sí? Los usuarios en el sitio web 1.0 nos podemos dar cuenta que solo hay un usuario que lo que hace es ingresar la información, actualizar un sitio web, y en la web 2.0 tenemos varios usuarios que actualizan también la información, no solo una persona, es mucho más ágil y dinámico. Y un tanto, pues haciendo un paréntesis aquí, voy a mostrarles ciertos elementos que podemos visualizar a la hora de nosotros hablar de sitios web. Nosotros podemos tener sitios como estos, ¿no? No sé si han escuchado alguna vez de Wix.
para crear páginas. Creo páginas, ¿sí? Aquí en Wix puedo crear páginas sin tener conocimiento de qué es el lenguaje HTML. Puedo hacerlo de una forma fácil, natural, sin tener que realizar ningún tipo de, perdón, aquí me equivoqué en ningún tipo de conocimiento. Solo pongamos una visualización. Puedo crear este tipo de páginas, fíjense, con menús, con contenidos, sin conocer nada del lenguaje HTML. Y lo hago como que fuera un editor simplemente. Me da la posibilidad de tener sitios que sean de tipo responsive, es la palabra adecuada, que sean adaptables a cualquier tipo de dispositivo, computador, tablet o smartphone. Y esto es lo que ha evolucionado, de hecho, también el lenguaje HTML. El lenguaje HTML inicialmente pues tenía sus versiones, igual que los sitios web, la versión 1, y hoy en día, para llegar a esto que podemos ver en sitios móviles o en tablets o auto adaptados a los contenidos, es la versión HTML5. ¿Sí? Muy interesante esta parte, sobre todo no necesitamos conocer, cuando yo utilizo Wix, no necesito conocer nada de HTML y puedo crear cosas como estas, sitios de esta forma. Esa es la idea de los gestores de contenido. ¿Sí? Entonces, esto lo referente a Wix. También tenemos este importante sitio que es utilizado para visualizar la historia de los sitios anteriores. ¿Cómo estaban? Este era el Wayback Machine, ¿sí? O una máquina de tiempo podría ser, ¿no? De sitios. Yo puedo aquí ver de un determinado sitio, digamos el más utilizado, que más utilizamos, Facebook, ¿sí? Puedo hacer una línea de tiempo de Facebook. Fíjense, esto es interesante. Aquí podemos ver y me aparecen los años, ¿de acuerdo? Aquí me aparecen las actualizaciones que tuvo el sitio en los años. Si teníamos web 2.0, ¿sí? Si teníamos web 2.0 a partir del 2003, 2005, nos damos cuenta que la actualización de los sitios fue potenciándose a partir de eso, ¿sí? Ok, y esto es importantísimo porque si aquí nos damos cuenta, podemos ver, en esta página podemos ver, hacer una verificación de cómo esa página fue en esa determinada fecha y cómo se veía en ese tiempo. Es bastante interesante. Si en algún momento les da un poco de curiosidad y desean ver cómo se veía un sitio que ustedes tenían hace unos años o que quisieran saber cómo era hace un tiempo, pueden hacerlo. Fíjense aquí la interfaz de Facebook, el inicio de sesión de Facebook del año 2005 me parece, ¿sí? En el cual, sí, en diciembre 6 del 2005 nos aparecía la imagen del creador, Mark Zuckerberg, aquí, y pues esta era la interfaz que tenía Facebook en ese tiempo. Muy interesante este sitio, donde podemos ver cómo ha ido evolucionando los sitios web desde que empezó esta carrera, pues, del internet y sobre todo también de la evolución web. Entonces, si desean en algún momento pueden revisarla. La dirección es webarchive.org y pueden revisar de cualquier sitio que ustedes se les ocurra o pues conozcan y quisieran ver cómo se veía hace unos años. Entonces, muy importante, ¿no? Entonces, eso ha sido la evolución de los sitios web, ¿sí? Características que tiene la web 2.0. El usuario es del centro, el usuario crea y comparte, ¿sí? En la web 1.0, el usuario solo tenía la posibilidad de consumir, es decir, solo visualizar los contenidos. Aquí crea el usuario contenidos. La participación es en base al usuario puede participar en el objetivo de construir contenido. La usabilidad, un término muy clave. La usabilidad es un término que es utilizado mucho en los sitios web. Hablamos de la usabilidad de un sitio web para indicar que ese sitio web realmente nos da la posibilidad
de que podamos realizar lo que solicitamos. A veces hablamos o a veces nos dicen un término que no está muy bien utilizado, nos dicen una página web es amigable, pero en realidad no es amigable porque yo no voy a hacer amistad con una página web, yo voy a usarla y es la usabilidad. La usabilidad, la facilidad de utilizar la página, la facilidad de poder utilizar las características de un sistema web es la usabilidad, algo muy clave. Algunas características y aplicaciones de Web 1 y Web 2.0, donde hoy tenemos servicios de publicidad, fotos, distribución de contenidos, descargas de música, enciclopedias, blogs, ¿sí? Sitios visitados y manejos de contenido, ¿sí? Aquí pues tenemos este artículo, si pueden es un video, el verlo sería muy interesante, tiene alrededor de 15 minutos, 15, 16 minutos, en donde pues ustedes pueden revisar la información de cuál sería el futuro de los sitios web desde una percepción del autor, que sería muy importante, de Tim Berners, para que pues ustedes puedan tener una idea de hacia dónde van los sitios web, hacia dónde va el futuro de la informática. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? No, profe. Ok, vamos entonces un tanto pues a revisar lo que nos compete de las actividades que van a hacer esta semana, ¿sí? Para la siguiente. Y pues vamos a ver en el encuentro 1. En el encuentro 1, pues van a realizar este cuestionario, como les indiqué, pues este cuestionario pues va a tener o van a poder rendirlo 5 veces, ¿sí? Está activo hasta el 6 de agosto. Yo le voy a cambiar la fecha para que esté activo hasta el día viernes, ¿sí? Para que puedan realizarlo. Pero el objetivo principal de ese cuestionario es hacer un control de lectura. La nota más alta va a ser la que va a tomarse en cuenta, ¿sí? Y aquí en esta tarea, aquí voy a hacer un cambio. Sí, aquí me había dado cuenta de esto. En este taller adjunto, que nos aparece aquí, en este taller, lo voy a reducir un poco para que este taller, pues, tenga como objetivo realizar, obviamente, sea para una persona, porque aquí nos dice en grupo. Obviamente todavía ustedes no, me parece que es su primer encuentro, así es que vamos a tratar de pronto hacer actividades grupales en los siguientes, no en este, y este sería el objetivo, ¿no? Primero, pues no sé si desean trabajar en grupo, no sé si es que les parece trabajar en grupo. Individual, pienso yo, profe. Individual, correcto, ok. Entonces voy a modificar un poco este archivo para que tenga la capacidad de que sea un poco de menos actividades para que la pueda hacer una persona de forma autónoma. Entonces aquí tengo una compañera que levantó la mano, por favor. Ya la bajó, bueno. Ok, entonces esto le voy a cambiar, ¿no? Primero, leer la información de la web superficial, ¿sí? Elaborar un organizador gráfico, ya les pueden utilizar algunos organizadores gráficos, ya les voy a mencionar algunos, de igual forma les voy a poner aquí direcciones de los organizadores gráficos para que lo puedan revisar, ¿no? Pero esto va a ser individual. Les voy a reducir las actividades para que sea individual por esta sesión. Está activo hasta el domingo 9 de agosto. De igual forma, como les había dicho, pues esto no va a estar cerrado o no va a estar bloqueada la actividad. Pasó el domingo 9 de agosto, lo que sí va a estar es apareciéndome a mí como, si es que envíen el 10 de agosto, de pronto me aparecerá como no activa, o más bien dicho, como se podría decir, como retrasada la tarea, ¿sí? Pero no va a estar bloqueada, para que tomen en cuenta, ¿sí? De igual forma, la siguiente semana tenemos un encuentro en el que vamos a ver elementos de Word, ¿sí? Para realizar este siguiente encuentro de mañana vamos a hacer un ejercicio en Word. Ahí vamos a hacer la actividad que vamos a hacer el día que hay de tarea ahí, pues vamos a hacerla en la misma aula,
para que pues no tener 2 tareas o más acumuladas en cada sesión. Vamos a ver si por semana por lo menos tenemos una tarea para que no tengamos mucho trabajo, sobre todo, o tengamos mucho recarga de actividades en la semana, porque yo sé que obviamente también reciben en otras materias y obviamente pues esto pues, a su vez puede causarles pues bastante trabajo. Entonces, sobre todo el día de mañana vamos a hacer la actividad que tengamos en clase. En la clase misma vamos a hacer o elaborar toda esta parte de Word revisando en la misma sesión de clase, para que sobre todo no nos compliquemos. De pronto la primera media hora revisamos algo de teoría, bastante corto, y la siguiente pues hacemos ejercicios, hacemos el ejercicio en la misma, en línea, y el objetivo principal sería pues participar. ¿Cómo participamos? Por ejemplo, hacemos la actividad y yo les pido que me compartan la pantalla, en el caso de que, pues, para que ustedes puedan sobre todo mostrarme lo que han hecho y si tuviesen algún inconveniente poderles dar o solventarles en cualquier instante, ¿sí? Esa sería la idea. Un poco, pues, antes de terminar, aquí también quería compartirles un enlace bastante interesante de un buscador, el buscador que más utilizamos, tenemos todavía 10 minutos, el buscador Google, ¿sí? Y este buscador, uno de los más utilizados, pues tiene unas ciertas características para realizar búsquedas, sugerencias de búsquedas para buscar. Si voy a hacer una pregunta, pongo en formato de pregunta. Si voy a buscar algún producto, o como esto dice, panadería Quito podría ser, o cosas como esas. Puedo realizar búsquedas por voz. Y aquí en el Google tengo la posibilidad de realizar búsquedas por voz. Aquí tengo un micrófono, ¿no? Tengo otros buscadores también, como Bing, que es de Microsoft. También tengo otro buscador, que es el DuckDuckGo. También es otro buscador bastante interesante, que sobre todo el objetivo es establecer privacidad, ¿no? Entonces tenemos 3 buscadores que son los que más se utilizan, ¿no? Pero el que más utilizamos es el Google, el Google como tal, como buscador, ¿no? En las palabras, aquí tenemos la forma de elegir palabras a la hora de sugerencias, y dice, si es que quiero poner que tengo algún problema, no voy a poner me duele la cabeza, sino poner dolor de cabeza, porque dice que esa frase es usada por sitios médicos, ¿no? Entonces es importante establecer elementos como estos. Si quiero poner el clima, pongo clima y la ciudad, ¿sí? Si quiero poner cálculos, puedo hacer algo como esto. Puedo poner 12 por... ¿sí? Y aquí pues tengo me aparece la respuesta, ojo, bastante interesante. Puedo utilizar conversiones. Aquí puedo hacer 10 metros a centímetros, por ejemplo. Y aquí me aparece un cuadro de conversiones en donde yo puedo poner o realizar las conversiones, ¿no? Puedo tener otro elemento de conversiones, puedo decir de moneda, 10 dólares a pesos colombianos, pongamos. ¿Sí? Y me da la tasa de cambio del peso colombiano, en donde puedo cambiar aquí los datos, ¿no? Bastante interesante. Este link les voy a dejar en el campus virtual para que lo puedan revisar, ¿sí? Y aquí hay sugerencias para expertos, un poco para realizar un poco más búsquedas un poco más estilizadas y especializadas, en donde nosotros podemos realizar búsquedas con operadores lógicos. Por ejemplo, fíjense, pongo site y el nombre del sitio, o puedo poner definiciones, pongamos de definición internet, por ejemplo. ¿Sí? Y me aparece, obviamente, la definición de internet, ¿sí? Y obviamente me da la posibilidad de realizar la pronunciación de la misma, ¿no? Bastante interesante. Buscar precios, puedo buscar por hashtag, fíjense, esto busca en redes sociales, ¿sí? Puedo utilizar las comillas. Cuando pongo entre comillas un texto, dice que busca por la palabra exacta y esto es bastante interesante, ¿no? Entonces, bastante interesante sobre esto, ¿no?
cuando nosotros realizamos búsquedas. También, si voy a buscar imágenes, por ejemplo, pongamos aquí, busco una imagen, ¿sí? Puedo buscar una imagen, aquí me aparecen todas las imágenes, pero tengo herramientas avanzadas en donde puedo buscar por tamaño, ¿sí? Aquí fíjense, por tamaño, por color, por derechos de autor, importante, por tipos de imágenes, si quiero imágenes animadas utilizo GIF, por fechas, y sobre todo esto nos ayuda a que nosotros podamos tener una herramienta bastante útil con respecto a nuestras búsquedas, ¿no? Entonces, podemos realizar muchas búsquedas con respecto a esto. Puedo utilizar imágenes. Aquí puedo pegar una imagen y se busca por imágenes. ¿Qué tal que yo tengo una imagen y no encuentro más referencias sobre eso? Pego la imagen y el buscador analiza esa imagen mediante inteligencia artificial y me da resultados de dónde pues tenemos esa imagen, ¿sí? Entonces podemos utilizar, en fin, pues muchas búsquedas. Lo importante es utilizar como referencia esto. Este link, este enlace que tengo aquí, les voy a poner aquí en el campus virtual, ¿sí? Para que ustedes pues tengan la posibilidad de analizarlo, revisarlo, en el caso de que necesiten alguna búsqueda, ¿no? Entonces aquí voy a poner el link y voy a poner búsquedas con Google, ¿sí? Para que ustedes lo puedan tener. Un manual de referencia, sobre todo a la hora de realizar búsquedas, porque pues, a veces cuando buscamos de ciertas maneras no nos da los resultados que necesitamos y pues las sugerencias que nos da obviamente el propietario de búsquedas, como en este caso es Google, pues es muy importante, ¿sí? Ok, otra cosa importante también, por esta ocasión vamos a tomar la lista de la siguiente forma, van a enviarme un correo electrónico, por cierto, me envían un correo electrónico y le ponen en el correo asistencia, ¿sí? Les dejé mi número celular en el chat para cualquier indicación y pues quisiera saber quién es el representante o la representante del curso. Por favor, no sé si es que está por aquí. Inge, es que están dos carreras aquí unidas. Ya. Entonces, si quisiera, como les dejé mi número a las dos carreras que están aquí, pues por favor, si es que me envían un mensaje, cada una de las representantes de las dos carreras, por favor, para coordinar cualquier tema, ¿no? En el caso de exámenes, en el caso de tareas, actividades o cualquier otra cosa, pues ya les dejé mi número para que me envíen un mensaje y poderles registrar y cualquier comunicación la canalizaríamos por este medio, ¿sí? ¿Les parece? Por el WhatsApp podría ser, ¿no? Entonces yo les dejé mi número. Entonces, de cualquier comunicación me comunico con la o el representante para cualquier comunicación. Así sería mucho más efectivo, ¿sí? Entonces, no sé si está claro lo que vamos a realizar. La parte de la tarea la voy a modificar. Yo creo que entre hoy y mañana la modifico. Así es que todavía no la realicen para reducirle para que solo sea de forma individual, porque estaba de forma grupal, pero como debe ser el primer encuentro también, todavía no deben estar organizados todavía en la parte de grupos. Así que los vamos a hacer por ahora o por los siguientes encuentros de forma individual. ¿Estamos? No sé si hay alguna inquietud, por favor. Ok. Profe, una consulta, o sea que solo le mandamos asistencia en el correo nada más. Sí, le ponen asistencia, nada más, me envía un correo con asistencia. Solo por esta vez, hasta poder identificar un poco, pues porque en el sistema académico, pues tengo la lista de todos los paralelos que son de humanidades y de administración. Entonces, si quisiera eso diferenciar, más que todo para eso es. ¿Sí? Entonces, por favor, un correíto con la asistencia, me ponen asistencia nada más en el asunto
Y pues, por favor, a los representantes de cada carrera, por favor, envíame un mensaje al WhatsApp. Yo les dejo mi número, por si acaso otra vez, para que me puedan escribir y registrarles cualquier comunicación. Voy directo con ellos para que comuniquen a todos los compañeros. No sé si ya tienen organizados, ya tienen un grupo de WhatsApp de todos, no sé, por favor, o todavía aún no. Ingeniero, buenas tardes. Del NAC de contabilidad. Sí tenemos un grupo general, pero como dijo mi compañera, estamos dos carreras con usted en este momento. Ya. Entonces, no sé si es que tenemos que armar igual un WhatsApp general por su materia. No, o sea, de preferencia por carreras podrían organizarse. No hay problema. Sí, lo que sí quisiera que me escriban los representantes de cada carrera para poder comunicar o hacer cualquier comunicación directamente con ellos y que pues puedan a los demás compañeros comunicarles, ¿sí? Bueno, eso sería por mi parte. Pues muchas gracias por su asistencia. La siguiente semana vamos a hacer práctica, mucha práctica, así es que por favor que estemos atentos a eso, ¿no? Entonces que tenga la próxima semana, que digo, el día de mañana, el siguiente encuentro que es mañana. Mañana tenemos a partir de las 10, de 10 a 11:30. Muchas gracias por todo. Que tengan una bonita noche. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Profe.